Inmediatamente se lava el exceso de reactivo. Aunque a simple vista no lo podamos observar, con la decoloración se arrastra a la fuchsina fenicada al exterior de las células no ácido alcohol resistentes, por lo que éstas quedan, mientras que en las bacterias ácido alcohol resistentes el colorante no sale de la célula, por lo que quedan de color rosa. Una vez eliminado el exceso de alcohol ácido, se vierten unas gotas del colorante de contraste, que como ya dijimos es el azul de metileno de Loeffler. Y dejamos que actúe durante 3 minutos. Este último reactivo solo imparte color a las bacterias que durante la decoloración perdieron al colorante primario, es decir, a las no ácido alcohol resistentes, las cuales se tornan invisibles en la decoloración y reaccionan con el azul de metileno. En tanto que las bacterias ácido alcohol resistentes permanecen de color rosa. Pasado el tiempo, se escurre el exceso de colorante. Se lava con agua hasta que salga incolora y dejamos secar las muestras. Una vez secas las muestras, las observamos en el microscopio con el objetivo de 100x, observando su morfología, agrupación y color. Recuerda que las bacterias de color rosa son ácido alcohol resistentes y las bacterias de color azul son las no resistentes. Recuerda que una vez que hemos interpretado el resultado de la tinción, debemos depositar el portaobjetos en una solución desinfectante para su posterior lavado y tenemos que limpiar el aceite de inmersión del objetivo. Como hemos visto, la diferencia microscópica entre bacterias ácido alcohol resistentes y no resistentes es que las primeras se ven teñidas de color rosado, mientras que las no ácido alcohol resistentes se ven teñidas de color azul. Esta diferencia se debe a que las bacterias ácido alcohol resistentes presentan una pared celular con ácidos micólicos y otros lípidos, los cuales no permiten el paso de los colorantes. Por ello, se calienta el frotis. Durante el calentamiento, las ceras se reblandecen y permiten el paso de la fuchsina fenicada, que tiene una solubilidad relativamente mayor en los lípidos celulares que el agente decolorante. En las bacterias ácido alcohol resistentes, el decolorante no puede arrastrar fuera de las células al colorante que quedó unido a los ácidos micólicos. Por su parte, la pared de las bacterias no ácido alcohol resistentes carecen de estos componentes, por lo que el colorante es arrastrado fuera de la célula y, entonces, toma el color azul del colorante de contraste. De esta manera, al efectuar el procedimiento de tinción de Ziehl-Neelsen, podemos diferenciar a las bacterias ácido alcohol resistentes, como las pertenecientes a los géneros Nocardia y Mycobacterium, de aquellas con composición diferente en su pared celular. Es muy importante mantener un calentamiento durante los 10 minutos que dura el procedimiento. De otra manera, la tinción puede no llevarse a cabo. Cuando se sospeche de tener Mycobacterium tuberculosis en una muestra, se deben tener los siguientes cuidados. Fijar la muestra en una parrilla de calentamiento para evitar la formación de aerosoles. Y colocar el frotis por media hora en una campana con luz ultravioleta antes de teñirlo. Entonces, la explicación que dan nuestros compañeros es la propia explicación que damos nosotros, nada más que los tiempos que utilizan ellos son un poco mayores que los nuestros. O sea, ellos hablan de 10 minutos
hablan de 10 minutos el calentamiento inicial, de 3 minutos para el colorante secundario, pero aquí, a pesar de que está muy bien explicado, veo errores y veo peligros. El volcar el mechero Bunsen para calentar la lámina es un peligro para el operador y ustedes no tienen experiencia. Nosotros utilizamos un método más novedoso, más sencillo, pero más eficiente. ¿Qué utilizamos? Utilizamos mecheros alcohol, que con la llama del mechero vamos calentando el portaobjeto a nuestra voluntad y sin peligro. Y lo hacemos por 5 minutos, que es lo ideal para nosotros. Y con el azul de metileno solo utilizamos 1 minuto porque es más que suficiente para colorear a las bacterias novatas. Sin embargo, ambas técnicas tienen como han visto, su forma de ejecutar, pero esto, claro, nosotros cuando hagamos, ya en la mañana escuché al vicerrector que van a ver las prácticas presenciales necesariamente en el mes de septiembre, de octubre, perdón, de septiembre, de octubre, sí, de octubre, y que entonces ahí es lo que vamos a demostrar claramente todos estos procesos. Bueno, es una coloración más que teníamos para presentarles. Hay unos minutos más todavía, continuaremos ahora con... Bueno, pero escucharemos algunas preguntas, perdón. Espero algunas preguntas, algo que no hubiesen entendido y que necesita una explicación más a fondo. Vamos a tener paciencia porque a lo mejor vamos a tener que conectarnos por una tercera vez más para lograr evitar las clases de mañana por debido al feriado, ¿ya? Entonces, a ver, preguntas. Escucho. Solo 16 compañeros están participando de la clase de los 39 que eran supuestamente, 39 o 35 los asistentes. Entonces, si no hay preguntas, vamos directamente a la segunda parte de nuestro programa. Voy a compartir nuevamente la pantalla. En la búsqueda de lograr la parte teórica de la clase. Ya hemos informado al cansancio, creo, que desde el próximo martes empezamos con las presentaciones que realizarán ustedes. Y en esta primera partecita del tema que desarrollaré yo, les voy a explicar en detalle qué es lo que deben poner, en qué deben poner énfasis. Hoy día las presentaciones que están ustedes elaborando son las más sencillas. A cada uno se le ha repartido el tema ya preelaborado en los meses precedentes. Y entonces lo que tienen que hacer es mejorar ese. No se les ocurra presentar sin mejorar los temas. Si me presentan sin mejorar los temas, entonces quiere decir que no han hecho ningún esfuerzo por tener conocimiento acerca del tema en cuestión que están desarrollando. Y eso tiene que ver con la calificación. Los que mejoren, los que traten de poner mayor información, será en beneficio de su nota también. Bien, la unidad número 2 tiene que ver con bacterias extracelulares, o sea, las bacterias que viven fuera de las células del organismo animal, en los fluidos, en los tejidos, pero sin ingresar a las células del animal. Aunque en el grupo de estas bacterias existen las intracelulares facultativas, las bacterias intracelulares facultativas, aquellas que tienen la propiedad de poder ingresar hacia las células del organismo animal. Y ahí encontramos, por ejemplo, al Staphylococcus, por ejemplo, a la Listeria, a la Brucela y a otras bacterias más que tienen esa capacidad de actuar intracelularmente. Pero de manera general, este grupo de bacterias son consideradas como bacterias extracelulares. Bien, el tema dice metodología para la exposición de temas sobre géneros bacterianos.
En la anterior presentación casi nadie me puso el primer punto, grupo taxonómico. Y hay una definición de lo que es un grupo taxonómico. Un grupo taxonómico es aquel que se organiza en función a las semejanzas o parecidos que tienen las bacterias. Y el grupo taxonómico se puede organizar fácilmente en cada uno de los géneros que desarrollen ustedes. Ejemplo, yo voy a trabajar en este momento con el género Staphylococcus. Y este tiene un grupo taxonómico. Ese grupo taxonómico está sugerido por lo siguiente, porque son bacterias que tienen forma de cocos, o sea, bacterias de forma esférica, porque son bacterias que necesitan oxígeno, aerobias, y porque responden a la coloración como bacterias gram positivas. ¿Y qué géneros están incluidos en ese grupo taxonómico? En primer lugar, Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus y otras bacterias esféricas más. O sea, hay un grupo taxonómico. Lo ideal sería que en la carátula de presentación, antes de poner el género en estudio, también sobre el género en estudio, coloquen el grupo taxonómico al que pertenecen. En segundo lugar está colocar el género que les ha tocado desarrollar o explicar o presentar. No sé cuál será. A mí me toca enseguida el Staphylococcus. Y en tercer lugar, realizar una breve historia del género en cuestión. O sea, hay géneros que tienen una historia amplia, una historia riquísima, decimos en datos, pero aun cuando sea amplia o corta, lo importante es tratar en cada uno de los casos en una o como máximo en 2 diapositivas la historia del género que estamos estudiando y de sus diferentes especies. Me había olvidado, después de la breve historia del género, sería bueno poner la taxonomía del género que estamos desarrollando. Y eso ya lo conocen, ya lo saben, lo tienen inclusive, entonces no es ningún problema. Y como cuarto punto, las especies patógenas del género. O sea, no me molesta que tomen en cuenta todas las especies de un género bacteriano, que las muestren, pero que no se pongan a leer cada una de ellas. Eso es inaudito, no sirve de nada, ni se van a acordar el día de mañana, ni los que hacen el trabajo, sino para mostrar a veces lo abundante que es en especies que es un género bacteriano, se puede poner, pero lo más importante es poner, sobresaltar, resaltar o poner aparte las especies patógenas del género. Recuerden bien, dentro de un género hay especies patógenas y especies saprofíticas, inclusive algunas benéficas para el hombre y para los animales. Entonces, no nos interesan las saprofíticas, lo que nos interesan son aquellas que causan daño o enfermedad en los animales y que son peligrosas para el humano. Entonces, primero dar énfasis siempre a las especies que afectan a animales. Estamos estudiando medicina veterinaria. Entonces, algunos por rapidez o porque lo ven interesante dan más para el humano. Eso dejémoslo para medicina humana. ¿Ya? Y en algunos casos, como dice ahí, en algunos casos se pueden poner algunas especies saprofíticas, se pueden resaltar o explicar un poco más acerca de la presencia de estas especies saprofíticas, siempre y cuando esa explicación, esa demostración sea oportuna. ¿Qué quiere decir? A veces encontramos en ciertos hábitats abundante cantidad de estas especies saprofíticas que no causan daño al animal. Y por tanto su presencia debe ser conocida. ¿Para qué? Para no confundirnos cuando nos den un diagnóstico de laboratorio. Para entender que si nos menciona ese es su hábitat y por tanto no significa un peligro para el animal. Y en la parte final también es importante, si el género tiene alguna especie exclusiva para los humanos, mencionar a esas especies y a lo último mencionar la enfermedad que ellas producen. Entonces, primero dar énfasis a las especies patógenas que afectan a los animales. El quinto paso es el hábitat y ecología del género y sus especies. Hábitat significa dónde viven, el lugar donde se ubican estas bacterias. Ejemplo, muchas bacterias, por ejemplo, viven en la piel y las membranas mucosas.
otras viven en la bóveda de la boca de los animales y personas, otras viven en el sistema genital, en los órganos genitales de machos y hembras, otras viven en el contenido intestinal, en el tubo digestivo. En fin, hay diversos hábitats que poseen y también, claro, tienen como hábitat el medio ambiente y la naturaleza. Una de esas es Listeria monocytogenes, que tiene una ubicuidad, se llama, es ubicua en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra en el agua, en el suelo, en los vegetales, en la piel de los animales, en el intestino de los animales, en fin. Esas son bacterias que están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Y al hablar de ecología, la relación que tienen esas bacterias con el medio que les rodea, el hábitat que están utilizando. Eso es importante. En sexto lugar, los factores de virulencia. Cuando hablamos de factores de virulencia, ya mencioné, la virulencia es el grado de patogenicidad de una bacteria. Y cuando hablamos de factores de virulencia, nos estamos refiriendo cómo es que la bacteria causa daño o produce daño en el organismo del animal. O sea, ¿qué hace la bacteria? ¿Qué utiliza la bacteria para provocar esos daños, esas alteraciones en células y tejidos del animal y órganos del animal? Entonces, dentro de esos factores está la multiplicación o reproducción de las bacterias. Es decir, una bacteria, cuando un número determinado de células bacterianas ingresan al organismo del animal por cualquier vía que sea, lo primero que hacen es ubicarse en un ambiente, en un lugar propicio, donde debe encontrar nutrientes, pH, temperatura y oxígeno suficiente. Y entonces, cuando encuentra esas condiciones, comienza a multiplicarse. Para ejercer su acción patógena, esa bacteria se debe multiplicar, debe doblar su población cada cierto número de minutos hasta lograr hacer un número considerable que sea un peligro realmente para la salud del animal. Entonces la multiplicación o reproducción bacteriana es importante. El segundo paso, la capacidad de invadir tejidos, está en relación con la capacidad de multiplicación de las bacterias. Mientras más rápido se multiplican, más rápido tienen capacidad de invadir. Claro, también la invasividad de los tejidos puede estar mediada por flagelos, puede estar mediada inclusive por la cápsula y otros organelos propios de la bacteria. Y también se debe mencionar si esas bacterias, como factor de virulencia, utilizan su vida intracelular facultativa. Ya mencionaba yo que la mayoría de las bacterias que estamos en las presentaciones son extracelulares, pero hay algunas que tienen esa capacidad de incrustarse, de introducirse, sobre todo las que poseen cápsula, estas tienen capacidad de introducirse dentro de las células del organismo animal. La producción de toxinas es fundamental en la virulencia de las bacterias y estas pueden producir exo y endotoxinas. Las exotoxinas son las toxinas que elaboran, sintetizan las bacterias y que una vez sintetizadas las liberan al medio ambiente, al nicho ecológico donde se encuentran para provocar daño en el organismo del animal. Ejemplo, las toxinas de los Clostridium son toxinas muy fuertes que son letales. La toxina o factor 3 del Bacillus anthracis también. Las toxinas botulínicas del Clostridium botulinum, del Clostridium tetani. Entonces, evidentemente hay toxinas muy poderosas llamadas exotoxinas. Y las endotoxinas son toxinas que también la célula bacteriana las elabora, pero que las mantiene las toxinas encerradas, cautivas dentro de la célula bacteriana, y solo las libera cuando las bacterias mueren. Las bacterias al morir, como toda materia orgánica, entran en descomposición, en lisis o descomposición. Se lisan las bacterias. Y es cuando entran en esta desintegración, cuando liberan las famosas endotoxinas. Sobre todo las endotoxinas tienen particular forma de utilizar las enterobacterias, las bacterias que viven en el intestino. Estas sintetizan en mayor cantidad esas famosas endotoxinas, porque recuerden bien que las enterobacterias son bacterias gram negativas y en su pared tienen lipopolisacáridos en su capa externa. Y estos lipopolisacáridos son evidentemente
toxinas, endotoxinas que las bacterias liberan. Los antígenos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno cuerpo extraño es una molécula de proteína capaz de provocar la reacción del organismo animal con la formación de anticuerpos. Entonces, un antígeno es algo que agrede el organismo del animal, que obliga a que su sistema inmunológico rechace la presencia de estos antígenos porque consideran una proteína extraña al organismo. Y todos sabemos que la célula bacteriana está realmente revestida de proteína. La pared, la membrana, los flagelos, las fimbrias, las mismas esporas son verdaderamente formaciones proteicas. Y todas estas estructuras tienen componentes antigénicos frente al organismo animal. Entonces, todos estos antígenos provocan acción patógena sobre el organismo del animal. Las enzimas, adhesinas y otras. Las bacterias son realmente maquinarias de producir enzimas. Producen cantidad diversas de enzimas. Las enzimas no solo ayudan en su proceso de nutrición, de digestión de las moléculas y todo eso, sino que esas enzimas también contribuyen a provocar más daño en el organismo del animal. Las adhesinas, sobre todo, son productos elaborados por la bacteria que le permiten a las bacterias adherirse a los tejidos y órganos del animal. Sobre todo las fimbrias, los pilis comunes tienen esta función de adhesión para permitir provocar daño en el organismo del animal. No se olviden que los pilis son también proteínas, la pilina, que por lo tanto tienen también función antigénica aparte de adhesión. Características celulares. En esto hay que dar énfasis primero a la forma que presenta la bacteria. Ya sabemos que las tres formas clásicas son cocos, bacilos y espirilos. Entonces, entre los cocos, por ejemplo, hay cocos, hay diplococos, hay tetradas, hay estafilococos, estreptococos. Es decir, que todos ellos tienen forma esférica u ovoide, pero también la agrupación es importante en las bacterias. Es decir, la agrupación ayuda, inclusive la forma de agrupación ayuda a asignar el nombre genérico a las bacterias. El tamaño que tiene la bacteria. Si bien nunca voy a preguntar qué tamaño tiene tal bacteria, es importante conocer su tamaño, si es grande, si es mediano, si es pequeño, si es ovalado, si es alargado, si es redondo. Es decir, el tamaño es importante porque tiene en el proceso de identificación de las bacterias sus características. La respuesta a la coloración de Gram, es decir, cómo responden esas bacterias, ¿tiñen de Gram positivas o Gram negativas? Eso es importante porque es un proceso taxonómico la utilización de la coloración de Gram. Y en el caso de que sea necesario, se pueden utilizar otras coloraciones. Acabamos de ver la de Ziel-Nielsen. Es decir, si yo sospecho de tuberculosis, en realidad puedo hacer una coloración de Gram que no va a ser satisfactoria, pero si sospecho de tuberculosis, debo directamente hacer la de Ziel-Nielsen, porque esa me va a mostrar, como veíamos en las fotografías mías y las fotografías de la película, las bacterias alcohol ácido resistentes van a ser observadas de un color rojo o ligeramente de un color ligeramente rosado, fuerte, ¿verdad? Cuya diferencia con las otras bacterias que son de color azul es nítida en el microscopio. Y la presencia de estas bacterias alcohol ácido resistentes tiene características de diagnóstico. Inclusive eso nos fácilmente podemos decir este animal está tuberculoso, o estuvo tuberculoso si es de una carcasa que se tomó la muestra. Además, las coloraciones y las diferentes observaciones microscópicas nos pueden hacer ver la cápsula, los flagelos, las fimbrias, las esporas, dando así un mejor conocimiento del género bacteriano que estamos estudiando. Características de cultivo es mencionar qué pasos se deben dar para cultivar este género que estamos presentando, para cultivarlo en el laboratorio. Y ahí, lo primero que debemos saber si son bacterias que necesitan o no oxígeno, porque si no necesitan, con el oxígeno ambiental será suficiente.
¿verdad? En cambio, aquellas que sí el oxígeno las mata, debemos cultivarlas de otra manera, en situaciones de anaerobiosis. Debemos saber qué medios de cultivo son los más adecuados para el crecimiento de esas bacterias. En otras palabras, debemos utilizar medios de cultivo que sean apropiados para lograr el crecimiento y multiplicación de las bacterias que estamos trabajando. También debemos conocer cuál es el tiempo de generación y esto nos obliga a saber qué tiempo o periodo de incubación necesitamos en la estufa a 37 grados. Por decir un ejemplo, las enterobacterias a los 18 24 horas ya hay crecimiento abundante. Otras bacterias necesitan 3 días y el Mycobacterium necesita semanas. Entonces, eso es importante para saber qué tiempo va a incubar uno las muestras en la estufa bacteriológica. Y cuando ya desarrollan las colonias, hay que estudiar esas colonias en cuanto a su tamaño, en cuanto a su conformación, a su superficie, a sus bordes, porque eso permite dar pautas acerca de las características de la bacteria en sí. Y finalmente, si es necesario, realizar pruebas bioquímicas para observar los cambios bioquímicos que debido a sus enzimas y otros componentes las bacterias producen en medios sobre todo de hidratos de carbono para establecer la acidificación, la alcalinización, el cambio del pH y todo eso que provocan las bacterias y así poder lograr una identificación. Y concluye esta parte con la revisión de enfermedades. Es decir, lo que buscamos es que al demostrar que este género tiene sus especies patógenas, es mostrar cómo esas especies patógenas, qué enfermedades producen, qué afecciones producen en el organismo del animal. Primero, las enfermedades específicas. Por solo decir una cosa, Leptospira interrogan produce una enfermedad específica que se llama leptospirosis. Las brucelas, las diferentes especies de brucelas producen una enfermedad que se llama brucelosis. La Salmonella gallinarum produce una enfermedad que se llama tifosis aviar o salmonelosis también. La E. coli produce una enfermedad que se llama colibacilosis. En fin, esas son enfermedades específicas. Primero hay que nombrar las enfermedades específicas en animales. Luego, si es necesario, podemos mostrar las enfermedades secundarias o las acciones secundarias, porque muchas veces las bacterias también utilizan las bajas de defensa, la acción de otra enfermedad para provocar enfermedad, para que ciertas especies llamadas aprofíticas aprovechen oportunamente y ataquen el organismo del animal. Finalmente, hay que mencionar las enfermedades en humanos. Si es que algunas especies que afectan a los animales afectan a los humanos, o si existen otras especies que son exclusivamente los humanos. Dar algunos datos, tanto en enfermedades de animales como humanos, mostrando algunas lesiones, alteraciones provocadas, pero dando énfasis en mostrar más en la parte veterinaria. Y concluye esto mencionando cuál es el tratamiento oportuno. Ayer veíamos con ustedes antibióticos, ¿verdad? Sustancias antibióticas. Y sabemos bien que es la única forma en la cual podemos solucionar infecciones en los animales provocadas por las bacterias y hongos. Entonces es importante conocer qué tratamientos se brindan para lograr una buena resolución del problema sanitario que puede tener un animal o un grupo de animales. Bien, tenemos 6 minutos, continuaremos y después nos conectamos inmediatamente. Lucía, ¿ya? Continuaremos más. El tema número 1 o el género número 1 se llama Staphylococcus. Y en el fondo de la diapositiva se pueden ver una enorme cantidad de pequeños cocos agrupados en racimos. Parecen unas uvas negras, ¿verdad? El término coccus, Staphylococcus significa bacterias de forma redonda u ovoide en algunos casos. Coccus significa bacterias redondas y Staphylo significa bacterias agrupadas en racimos. De ahí el nombre genérico de Staphylococcus. Y recuerden bien que estos términos son latinizados, o sea, tienen como fuente principal el latín y como sabemos nuestra
lengua española, la lengua francesa, la lengua italiana y la lengua de los brasileños, la lengua, el portugués tiene su base, su tronco en el latín. Entonces, se utiliza esto y sabemos que fue Linneo, un francés, el que logró hacer la taxonomía de las bacterias. Ven, al iniciar ya la presentación, no solo que muestro una carátula, sino que digo el grupo taxonómico al que pertenecen estas bacterias. Los estafilococos pertenecen al grupo de los cocos por su morfología, a las bacterias aerobias por su necesidad de oxígeno para vivir, y al grupo de las gram positivas por su coloración azul, como estamos mostrando también en la parte de abajo en el dibujito, en esa donde se puede ver una infinidad de cocos de color azul característico. Y luego ponemos el género en cuestión, género Staphylococcus. O sea, estamos mencionando al género que nos ha tocado desarrollar. Cada grupito de 2 compañeros tiene su género que tiene en cuestión. Puede mencionar el número de especies con que cuenta ese género. Aquí decimos, el género tiene 32 especies y 15 subespecies. La mayoría es saprofita. O sea, la mayoría de ellas no causan daño. Pero lo importante es mencionar a las especies patógenas. Y dentro de estas 32 que existen, estas son las peligrosas. Staphylococcus aureus, Staphylococcus icus e Staphylococcus intermedio. De estas 3, la más patógena, la más peligrosa es Staphylococcus aureus, que es conocida como Staphylococcus dorado, que es responsable de provocar infecciones piógenas en diversas partes del organismo animal y humano, y es la causa de muchas septicemias en personas y animales. Inclusive hoy en día está considerada como una superbacteria, está entre las 5 superbacterias más peligrosas. ¿Y por qué se le ha dado el nombre de superbacteria? Porque burlan la acción de los antibióticos. O sea, es una bacteria que tiene una altísima resistencia a los antibióticos. Inclusive es la bacteria que ha anulado la acción de la penicilina al elaborar ciertas enzimas que evitan la acción de las penicilinas, las beta-lactamasas, que son enzimas producidas por estas bacterias para burlar la acción de los antibióticos. Y las otras dos especies no es que sean saprófitas, son también patógenas, pero tienen menor relevancia que el Staphylococcus aureus. Seguimos. La breve historia que hemos puesto para el caso de los Staphylococcus está ahí mencionada. Dice que fue Louis Pasteur, precisamente en la época dorada de la microbiología, la tercera etapa de la microbiología, en la que él menciona ya que observando al microscopio muestras de pus obtenidas de un grano, de un forúnculo o de un absceso, o tomando muestras de una osteomielitis, o sea, una infección a nivel de la parte blanda de los huesos, de la médula de los huesos, describió que encontraba bacterias que tenían forma de cocos y agrupadas en racimos. Un año más tarde, Austin demostró que esa forma bacteriana, o sea, los estafilococos, estaba permanentemente en el pus de los abscesos agudos y crónicos. Y de ahí se dio el nombre del griego staphylos, racimos de uva, y coccus, bacterias redondas. Entonces, el nombre genérico de Staphylococcus quiere decir bacterias redondas agrupadas en racimos. ¿Qué factores de virulencia utilizan estas bacterias? Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de factores de virulencia, nos estamos refiriendo a qué acciones patógenas realizan esas bacterias para dañar el organismo del animal. Y en el caso vemos que 3 líneas de acción ejecutan los Staphylococcus para dañar a la bacteria, al organismo animal, perdón. Los componentes de superficie se refiere a las estructuras superficiales de la bacteria, en este caso
a la cápsula y a la pared. Las exotoxinas que eliminan, o sea, toxinas que elaboran y que las eliminan al lugar donde ellas están viviendo. Y finalmente las enzimas que producen. O sea, son 3 componentes de superficie que utilizan las bacterias. Parece que se va a cortar. Esperaremos mientras todo